Buenas tardes, Irene Vallejo. Yo soy Antonio Serrano Cueto, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz, y es para mí un enorme placer poder conversar contigo en el marco del programa de la Fundación Ori que se titula Música de Lobo y que será emitido en Onda Cádiz en los próximos días. Yo voy a hacer primero una breve introducción de tu persona, Irene, para aquel público que no te conozca, y luego podemos entablar una conversación, preguntas, comentarios, aclaraciones, lo que mejor te parezca, para que sea una cosa más fluida. En primer lugar, tengo que decir que Irene es colega, puesto que ella es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Florencia. Es además escritora, tiene varias novelas publicadas, entre ellas cito La luz sepultada o El silbido del arquero, así como libros infantiles, entre ellos y además con títulos todos muy sugerentes, como por ejemplo La leyenda de las mareas mansas o El inventor de viajes. A su vez, tiene una faceta periodística como articulista, puesto que colabora en El Heraldo de Aragón y además ha recopilado artículos suyos en antologías como, por ejemplo, Alguien habló de nosotros. Y es además, desde hace tiempo, una excelente divulgadora de la cultura clásica. No sé si esto viene, ahora ya luego lo podremos entrar en materia, si esto viene desde los tiempos de estudiante o desde la tesis doctoral, que veo que tiene mucho que ver con el tema de hoy, puesto que parece que es una especie de embrión del libro que vamos a presentar. La tesis doctoral sobre el canon literario grecolatino, ¿no? Un tema apasionante, sin duda. Irene, este es uno de esos libros, lo enseño para que lo pueda ver el público, El infinito en un junco, La invención de los libros en el mundo antiguo. Es uno de esos libros que aparece de vez en cuando y de manera misteriosa se convierte en todo un éxito. Y además es uno de esos libros en los que sospecho, como ha ocurrido con otros, sospecho que el boca a boca ha sido enormemente importante en esta difusión, ¿no? Vamos a intentar ver por qué, de dónde viene el éxito de este libro, cuáles son sus valores. Para empezar, yo te diría que el título es un título hermosísimo, El infinito en un junco, que hace justicia al contenido del libro, aunque el subtítulo no tanto, el subtítulo se queda corto. Porque claro, la invención de los libros en el mundo antiguo, esto es mucho más que eso. Esto es una mirada, es un precioso homenaje al libro, a ese artefacto, como lo llamas a veces, al libro, pero desde todas las perspectivas posibles. Una especie de caleidoscopio. Escritura, alfabeto, librero, censura, copistas medievales, el canon, y luego además, por supuesto, con todas las vinculaciones que tiene o conexiones que tiene con la modernidad, que ya veremos, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Mi pregunta para empezar podría ser, Irene, ¿por qué este afán totalizador? Si tú esto lo tenías muy claro desde el principio, porque claro, sobre la historia del libro y sobre el libro han escrito pues, Manguel, Humberto Eco, Fernando Valls y otros muchos. ¿Por qué este afán totalizador? ¿Crees tú que para ver bien un mosaico y entenderlo y aprenderlo hay que conocer todas las teselas? Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Ori y a ti, Antonio, por esta presentación. Bueno, a ver, es imposible, ¿no?, alcanzar la totalidad en un ensayo. Todos los temas se han vuelto ya a estas alturas inagotables, ¿no? Pero bueno, quizá me identificaba un poco con el espíritu de la Biblioteca de Alejandría, ¿no?, que pretendía reunir todos los libros. Y bueno, pues quizá esa idea de encontrar pasadizos desde la antigüedad hasta el presente, ¿no? De buscar las relaciones y las conexiones permanentes entre lo que fuimos, lo que hemos sido y lo que somos ahora, pues estaba en el espíritu de este libro y latía detrás del propósito inicial, ¿no? La verdad es que es cierto que el subtítulo se quedaba corto, pero existe esta necesidad de acotar, ¿no? Y el título principal, El infinito en un junco, es poético, pero muy inconcreto, muy impreciso. Y bueno, pues lo tomé como un punto de partida, ¿no? Volver al origen, a todas las primeras veces, a la primera vez que oímos hablar de un libro, de un lector, de una lectora, de una biblioteca, de una librería, ¿no? De los primeros escritores.
bueno, el origen de las palabras, de la escritura, ¿no? Y los primeros materiales sobre los que nos lanzamos a intentar inmortalizar nuestras palabras y nuestras emociones. Bueno, ese era el origen, ¿no? Del viaje, pero luego el viaje se ramifica, tiene infinitas digresiones, ¿no? Se desarrolla como, bueno, con ese espíritu del paseante que no se preocupa demasiado de alejarse de la ruta original y bueno, pues se convierte en eso, en un ensayo que intenta ser acogedor para los lectores, lleno de curiosidades, de anécdotas, de personajes, de saltos en el tiempo y al final, bueno, pues intentar hacer realidad ese pequeño milagro que solo es posible en los libros, ¿no? De ver convivir a Stefan Zweig con Tácito o a, bueno, pues a Tarantino con Virgilio. Sí, sí, porque precisamente, bueno, en esta primera intervención tuya, en la que has sintetizado ya perfectamente muchas de las ideas que yo tengo anotadas, tienes el libro además en la cabeza perfectamente, ya has mencionado los orígenes. Claro, aquí eres también tú, tu formación clásica también te delata de alguna manera, ¿no? Eres muy helenista, los haitias, ¿no? El ir al origen de todo para hacer un recorrido, además, como tú bien has dicho, que está totalmente cruzado. A mí lo que me ha sorprendido del libro, el libro es como una tela de araña, eres una aracne en ese sentido también, porque retomas muchos conceptos y muchas ideas que ya han mencionado al principio con detalle, los vas retomando a lo largo del libro. Tengo ahora en la memoria la propia Biblioteca de Alejandría, que aparece varias veces, o las tablillas, por ejemplo, ¿no? Ese invento de los romanos, las tablillas como cuaderno de escritura escolar o para datos administrativos, que aparece al principio, pero luego va a aparecer en alguna que otra ocasión. Entonces tienes al lector absolutamente pegado, atrapado en esta red que has establecido, ¿no? En la que, bueno, has hablado de 2 o 3 escritores que dialogan entre ellos, pero yo creo que tu mayor diálogo, y lo han dicho ya, me consta, tu mayor diálogo es con el lector, con el patrimonio cultural del lector, con lo que el lector ha leído, con el cine que ha visto, con la música que ha oído. Pero bueno, es que allí hay unas continuidades que no existirían sin los libros, no habrían sido posibles si no hubiéramos tenido ese vehículo para las ideas, ¿no? Yo siempre digo que somos la única especie que sabemos cómo han vivido nuestros antepasados, ¿no? El resto de animales, un caballo, un perro, un pájaro, no sabe nada de sus antepasados hace 100, hace 200, por no hablar de hace 1000 años, ¿no? Nosotros, gracias a los libros, a estos maravillosos objetos a mi espalda, escuchamos las voces de los muertos, ¿no? Y sabemos cómo vivían, sabemos cómo sentían, nos podemos colocar en su mirada y eso es algo fantástico y maravilloso que se ha convertido en un gesto rutinario que nos olvidamos muchas veces de mirar maravillados, ¿no? Como merecería. Y bueno, pues me parecía que si el libro es el garante de esa continuidad, ¿no? El que nos ha permitido mantenernos ligados a los que nos precedieron y crear esas gramáticas compartidas, ¿no? Con las que nos entendemos y con las que nos sentimos hermanados a personas que se expresan en otros idiomas y viven en otros países, pues lo ideal era hacer eso mismo dentro del ensayo, ¿no? Jugar a descubrirnos en el pasado y a contemplar cómo incluso las cosas que creemos ya extinguidas vuelven una y otra vez, ¿no? Y ahí tenemos pues esas viejas tablillas, como bien decías, Antonio, bueno, que fueron uno de los primeros materiales sobre los que se escribió y ahora como formato renacen en la tablet, en el teléfono móvil, ¿no? Y de hecho incluso algunas imágenes de la cerámica antigua se parecen asombrosamente a los gestos con los que hoy tenemos una tablet o un móvil entre nuestras manos, ¿no? O sea que parecemos personas absortas en la misma actividad, ¿no? Y bueno, me parece muy curioso además, incluso el rollo que parece asociado ya al pasado indisolublemente y solo lo hemos visto en las películas, ¿no? En los peplum con los que nos azotan en Semana Santa y sin embargo ese antiguo formato
parece ser que podría volver y ser el futuro, ¿no?, de las pantallas, porque sé que las grandes compañías tecnológicas están preparando nuevos prototipos de pantallas flexibles para las televisiones de plasma y para los móviles que se enrollan. O sea que la idea sería volver otra vez a enrollar nuestras pantallas como antaño se enrollaban los textos, ¿no? O sea que el mundo es un eterno retorno, siempre nuevo y siempre distinto, pero también al mismo tiempo fruto de una herencia, ¿no?, y de un pasado. Y por eso creo que todo lo que hoy somos y entender el presente y el mundo contemporáneo exige estos viajes al pasado, que son la explicación necesaria para entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y bueno, en el fondo está la reivindicación de los clásicos y del mundo antiguo y tan orillado, por desgracia, en los sistemas educativos, como la clave esencial para entender lo que hoy vivimos, lo que nos preocupa, lo que nos asombra, bueno, incluso las epidemias y los acontecimientos de más palpitante actualidad, ¿no? Y eso está detrás del libro, por eso me parecía tan necesario poner de manifiesto las conexiones, incluso las más desapercibidas o las más huidizas, ¿no? Irene, quienes hemos escrito alguna que otra vez, algún que otro libro, sobre todo ensayo, sabemos lo complejo que puede llegar a ser armar un libro, además un libro de esta envergadura, con tantísima información, tantísima, de tantas disciplinas, y darle una forma coherente para que, no solo coherente, sino atractiva para el lector. Porque ese es otro de los valores de este libro. Es un libro que se lee deliciosamente bien. Y es algo, como sabemos, que no siempre acompaña a los ensayos. Pero es que este libro no es solamente un ensayo trufado, diría yo, de muchos pasajes que son escritura de ficción. Ahí es donde se ve tu vena como escritora, evidentemente. Me estoy acordando ahora de un autor que se ve que también es un autor por el que sientes pasión, que es un paisano tuyo, que es Marcial, sin lugar a dudas, porque hay muchos pasajes, ya digo, que son de pura narrativa, narrativa de ficción, pero muy especialmente el retorno de Marcial de Roma cuando vuelve a su pueblo. Bueno, a mí me ha parecido una preciosidad, ¿no? Entonces, aquí ya digo, tú solamente no haces un estudio ensayístico en el que tienes que ensamblar bien tantísima información para que no sea una información académica, en absoluto que no lo es, sino que además te permites este juego con la ficción, con la narrativa, ¿no? Con la escritora que tú eres. Explícanos un poco esto, por favor. Bueno, a ver, es que el ensayo al final lo inventó Montaigne y Montaigne pensó que ensayar era probar, ¿no? Tiene un aspecto lúdico y juguetón el ensayo, ¿no? Es una prueba, es un intento, estás midiéndote contra las dificultades, ¿no?, de convertir un tema de alguna manera en un camino para que el lector se adentre y disfrute el viaje. Entonces, a mí me interesan siempre los terrenos fronterizos entre los géneros y me parecía muy interesante ver hasta qué punto se podía acercar el ensayo a la narrativa o cómo se podría hacer un ensayo que se lea con el mismo placer con el que se lee una novela, ¿no? O incluso, para ser más precisa, yo el modelo que tenía en la mente era Las mil y una noches, ¿no? O sea, un cúmulo, un dédalo de historias que se van entrecruzando, que se interrumpen, que se retoman, que regresan, que dibujan meandros. Y por eso me pregunté, bueno, ¿cómo habría contado Sherezade la historia del libro, ¿no? ¿Cómo habría contado todos estos relatos de las personas, muchas de ellas anónimas y desconocidas, que han hecho posible, bueno, pues esta maravillosa continuidad cultural de la que hablábamos antes, ¿no? La conservación de nuestras mejores ideas y nuestros mejores pensamientos y nuestras mejores historias, ¿no? Entonces, bueno, recoger a todos esos personajes, intentar darles vida, digamos, hacer recreaciones de atmósferas, de momentos, de emociones, entrecruzar eso con mi propia historia, porque mi historia personal es una más dentro de ese laberinto de lectores y enamorados de los libros que pueblan esta historia, ¿no? Y al final, como la historia del libro se repite en cada uno de nosotros, ¿no? Que empezamos viviendo en un mundo oral hasta que aprendemos a leer y en ese momento se inaugura para nosotros la escritura, esos trazos
asombrosos de las letras empiezan a encerrar sentidos, podemos atrapar la realidad escribiendo las palabras y entonces el viaje de toda la humanidad se cumple en nosotros. Has mencionado el factor autobiográfico, bueno, autobiográfico no, mejor dicho, las pinceladas autobiográficas que aparecen en el libro, cómo tú como autora te sumerges en el libro, apareces con recuerdos de la infancia, apareces incluso con un recuerdo de la escuela más bien, en fin, desagradable, de una especie de bullying, ¿no? Que además de alguna manera te forjó como escritora, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que utilizas en un momento determinado en el que dices, me hice escritora para que no se acabasen los cuentos, ¿no? Y claro, antes has mencionado Las mil y una noches, tú vienes de una infancia, sospecho, en la que el cuento, o al menos la lectura, era algo evidentemente cotidiano. Lo dices en el libro y además, sin lugar a dudas, se nota, se percibe. Pero es que además, Irene, de todo esto, es muy interesante ver en el libro cómo continuamente estás trayendo algo del pasado al presente a través de la imaginación, a través del pensamiento tuyo. Es muy recurrente la fórmula, evidentemente consciente por tu parte, quiero imaginar, imagino, pienso en este, y en ese momento tú te trasladas al presente, pero también traes te trasladas al pasado, pero también traes el pasado al presente. Y es un recurso que te ha funcionado, sospecho, muy bien, porque yo como lector lo he disfrutado mucho, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que decías antes, ¿no? De como lectora, en este caso, meterte en el libro para verlo como lo veríamos los demás. Es decir, ¿cómo disfrutarían mis lectores de esto? Pues igual que yo, imaginando todo este mundo, ¿no? Sí, bueno, es un libro en realidad escrito como con voz de cuentacuentos, ¿no? Con la voz con la que mi madre me contaba los cuentos antes de dormir, porque esto también es una gran aventura. Normalmente las aventuras que nos cuentan son como aventuras bélicas o tienen que ver pues con la búsqueda de algún tesoro o algún viaje, pero luego está también la gran épica del conocimiento, ¿no? De la sabiduría, de la transmisión de las ideas de generación en generación, y yo creo que es una epopeya que no nos cuentan habitualmente, ¿no? Como todo podría haber muerto, pero sin embargo hemos conseguido que las ideas que son tan frágiles sobrevivan generación tras generación, y a mí eso me parece que roza lo milagroso. Entonces es esa voz de cuentacuentos que ha descubierto en un episodio histórico bueno, pues toda esa potencialidad aventurera y narrativa, ¿no? Y quiero contar esa historia que es como una gran novela en el fondo de generaciones y generaciones, ¿no? Y bueno, sí, hay también un homenaje a la oralidad de los cuentos, que nunca ha desaparecido, ni siquiera con la invención de la escritura desapareció la oralidad. Yo me enamoré de la literatura de esa forma, ¿no? A través de los cuentos narrados antes de dormir. Y bueno, pues intento cuando escribo que se perciba la textura de una voz, ¿no? Me ha parecido ver algún vídeo que circula por ahí en el que tú dices que también este libro a ti te ha servido para rescatar un poco o conocer el papel callado, silenciado de muchas mujeres en esta historia, ¿no? Entonces yo he ido siguiendo un poco el hilo y es verdad, aparecen no los grandes nombres conocidos como Safo, sino pues te detienes, por ejemplo, pues con Sulpicia, te detienes con una serie de mujeres y al final además cierras el libro vamos, una historia que yo desconocía, tengo que reconocerlo. Es esa preciosa historia de las bibliotecarias hípicas, ¿no? Si no recuerdo mal, en Kentucky, ¿no? Porque claro, uno está leyendo eso y está recordando pues a la labor que en los años 30 pues hacía la residencia de estudiantes, evidentemente, ¿no? A la barraca, ese llevar a los pueblos, pero además llevarlo a caballo, como no podía ser de otra manera además en Estados Unidos, ¿no? Entonces, háblanos un poco, ya digo, para ir concluyendo, de este hilo que aparece entre tantos hilos de este tapiz tan precioso que es el libro, que es el de las mujeres, ¿no? La labor de alguna de estas mujeres a lo largo de la transmisión de la literatura y del libro. Sí, a ver, el final está muy pensado, es como un paralelismo. El libro empieza con unos jinetes misteriosos, casi como si fuera una historia de suspense, que están buscando algo, ¿no? Una presa muy valiosa, y descubrimos que lo que buscan, ¿no? Tan apasionadamente los esbirros del rey de Egipto son libros, ¿no? El rey de Egipto, Ptolomeo, ha enviado
a sus agentes a buscar libros porque los ansía desesperadamente para su biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde quiere que estén todos los libros. Bueno, pues si ese es el principio, con unos agentes a caballo que salen en busca de libros para conseguirlos por todos los medios, honrados o no, o fraudulentos, pacíficos o violentos, la historia termina con estas bibliotecarias de Kentucky, ¿no? que en los años de la Gran Depresión en Estados Unidos pues llevaban la cultura a caballo, ¿no? En unos arcones, en uno de los territorios más escarpados y de difícil acceso y más empobrecidos de los Estados Unidos, que es el estado de Kentucky, y se lanzaron a los caminos montañosos, a las trochas, esas mujeres heroicas, ¿no? Con los libros a cuestas, para llevarlos a los últimos rincones, ¿no? A lugares donde nunca habían llegado los libros, donde no se habían podido conocer y disfrutar, y cómo eso además, ese esfuerzo llevó a mejorar las condiciones de sanidad, de vida y la felicidad de las gentes que recibieron ¿no? esa catarata de libros de las bibliotecarias hípicas, y es muy bonito, todo formó parte del proyecto del New Deal, ¿no? de recuperación, y bueno, pues fueron unos años gloriosos de bibliotecarias hípicas. Todo esto tiene mucho que ver con las misiones pedagógicas en España y con otras muchos acontecimientos y recuerdos épicos de bibliotecarias, ¿no? A lo largo del mundo. Digo bibliotecarias en femenino porque era un trabajo muy femenino, ¿no? en aquellos tiempos, uno de los pocos que estaba abierto a las mujeres, ¿no? Ser bibliotecaria. Y bueno, un poco es seguir ese hilo, lo que han significado para mí tanto mi madre, que me inició en los cuentos y en la literatura, la maestra que me descubrió el griego en el instituto, bibliotecarias, es decir, como hay muchas mujeres a nuestro alrededor, siendo que a lo largo de la historia su aportación ha estado en general silenciada y acallada, pero es cierto que en todas las familias han sido principalmente las mujeres las que han guardado la memoria familiar, las anécdotas, las genealogías, los recuerdos, han contado muchas historias, han sido maestras en el hogar cuando no lo han podido ser en las escuelas, ¿no? Hay allí toda una tarea callada de las mujeres como transmisoras de saber y de historias que nos lleva directamente a la antigüedad, ¿no? Al origen de los relatos. Yo además reparo en todas las analogías que hay entre la terminología textual y textil, ¿no? que me hace pensar que las mujeres siempre han contado cuentos mientras tejían y manejaban el telar. Y bueno, pues que hay allí ¿no? esos hilos, esas tramas, esos desenlaces que tienen mucho que ver con el pasado de nuestras historias y con las mujeres como transmisoras de conocimiento y también como creadoras, ¿no? Porque muchísimas, incluso analfabetas, ha habido muchas mujeres con muchísimo talento para contar historias, ¿no? Un talento natural para el relato y para la narración. Entonces, bueno, es un homenaje a ellas entre muchos otros homenajes del libro, pero bueno, quería que no estuvieran ausentes, que por una vez, aunque los nombres hayan sido olvidados, incluso lo que nos hayan llegado solo unos añicos de textos, pues por lo menos rescatarlas del olvido, reivindicarlas y recordar que siempre estuvieron allí, ¿no? que siempre hubo mujeres poetas, que hubo mujeres filósofas, incluso en los tiempos más difíciles para dedicarse profesionalmente al conocimiento o la enseñanza, pues los testimonios, las fuentes nos dicen que estuvieron allí, que nunca estuvieron totalmente ausentes, ¿no? Y yo creo que es bonito recoger, aunque solo sea la nómina de todos esos nombres, evitar al menos que caigan en el olvido, ¿no? Y bueno, pues enlazar todo lo que yo debo a otras mujeres, a mujeres intelectuales, a mujeres sabias, y llevar esa cadena hasta el origen de la literatura y hasta el primer texto firmado de la historia, que es obra de una mujer, ¿no? Y un personaje muy desconocido del que hablo en el ensayo. Muy bien. Por cierto, ¿por qué edición vaya? Porque yo tengo la quinta. ¿Por cuál vaya? Por la 14ª. ¡Wow! La 14ª. Bueno, Irene, si quieres leer un fragmento, por favor.
Sí, bueno, pues ya que me has preguntado precisamente por la cuestión de las mujeres y he mencionado la relación que hay entre los textos y los textiles, pues voy a leer un fragmento del ensayo breve en el que hablo, bueno, pues un poquito más por extenso de este tema y de lo que significó para mí, pues abrir los ojos a las narraciones y a las historias gracias a los cuentos que me contaba mi madre antes de dormir. Desde tiempos remotos, las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. Cuando era niña, mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas, y no por casualidad. A lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como malla y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Teñían de colores la monotonía. Entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de Aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las Moiras, del lienzo de los destinos que cosían las Nortas, del tapiz mágico de Sherezade. Ahora mi madre y yo susurramos las historias de la noche en los oídos de mi hijo. Aunque ya no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto, nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Cuento mis fantasías ovilladas con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz. Muy bien, Irene. Irene Vallejo, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Una delicia de lectura, no se la pierdan. Irene, en nombre de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, el placer es recíproco y buenas noches a todos los que nos habéis seguido. Buenas noches, adiós.